Dentro de la programación, ahora le toca el turno a David Díez para hablarnos del prototipo para la fabricación de ésteres de glicerina. David Díez es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid. Desde el año 2000 pertenece a la División de Agroalimentación y Procesos Sostenibles de la Fundación Cartif, donde ha participado en el desarrollo de más de 30 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, relacionados con las siguientes líneas de investigación: tecnologías de gasificación y pirólisis, biorefinerías termoquímicas, diseño y modelado de procesos termoquímicos, diseño de operación de lechos fluidizados, obtención y caracterización de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Pues, bueno, buenos días, lo primero, y bueno, yo los voy a comentar un poquito, pues, las instalaciones que hemos, o el montaje que hemos preparado para llevar a cabo la fabricación de los ésteres de glicerina. En principio, el objetivo que va a tener esta instalación es el realizar una reacción de acetilación entre el glicerol y el ácido acético en presencia de un catalizador, con la idea, lógicamente, de producir los ésteres de glicerina. Los ésteres de glicerina que se generarían serían el monoacetín, diacetín y principalmente el triacetín de glicerol. Al final, la idea es intentar que la reacción, o sea, la selectividad de la reacción, vaya sobre todo hacia la obtención tanto del diacetín como del triacetín, que son los compuestos que nos interesan. Entonces, para ello, lo voy a explicar directamente sobre el diagrama de proceso. Hemos partido inicialmente de las condiciones que estudió la Universidad de Sevilla a nivel de laboratorio, y lo que estamos haciendo es intentar trasladar esas condiciones, pues, a nivel de planta piloto. Para ello, bueno, primeramente, lo primero que observamos fue que teníamos que dividir el sistema de operación en 3 módulos. Uno que se dedicara a la purificación de la glicerina, ya que lo que hacemos es partir de una glicerina que no es pura, o sea, cuando empecemos a trabajar ya realmente con la glicerina que obtengamos del proceso, esa glicerina va a provenir de aceites usados y va a tener, pues, un contenido en residuos bastante elevado. Entonces es necesario llevar a cabo una purificación previa de la misma. Posteriormente habría una unidad de reacción, que sería la que tendríamos aquí, y finalmente lo que se quiere estudiar también es una unidad de regeneración del catalizador para intentar optimizar luego económicamente el proceso, intentar, pues eso, pues analizar las posibilidades de reutilización, analizar los ciclos en los que se puede utilizar el catalizador y demás, ¿no? Desde este punto de vista, inicialmente, la idea es, si nos fijamos en lo que es la etapa de purificación, pues cogeríamos la glicerina inicialmente, la someteríamos a un proceso de acidificación con ácido fosfórico hasta pH 2. Seguidamente lo pasaríamos por un filtro y por una centrífuga para eliminación de las sales que se formaran y la eliminación también de los ácidos grasos que puedan llevar a arrastrar también el aceite. Posteriormente sometería a un proceso de neutralización con sosa, con la consiguiente eliminación luego también de las sales por un proceso de centrifugación, y luego, una vez que llegamos a este punto, lo que se quiere hacer es estudiar dos métodos de purificación. Uno que sería mediante la extracción con un alcohol, que en este caso sería propanol, o otra acción sería mediante un proceso de aeronofiltración. Entonces, el proceso de extracción consistiría en un reactor mezclar el propanol y la glicerina en una relación 3:1, posterior centrifugación de eliminación también de los sólidos que se pueden generar, y posteriormente una unidad de evaporación para recuperar el alcohol y volver a introducirlo otra vez en el proceso. De manera paralela se estudiará también, como os comentaba, el proceso de nanofiltración, con la idea de llegar a obtener una glicerina aproximadamente en ambos casos del 95% de pureza. Una vez que llegamos a obtener esta glicerina con el 95%, ya pasaríamos directamente a la etapa de reacción, en cuyo caso añadiríamos el ácido acético junto con la glicerina en una relación 9:1, y de aquí añadiríamos también el catalizador, lógicamente, y posteriormente lo que haríamos sería, mediante un sistema de filtración, una vez que se haya producido la reacción, después de 3 horas,
lo que haríamos sería separar el catalizador por un sistema simplemente de filtración, y posteriormente lo que sería el exceso de ácido acético lo llevaríamos a una unidad de destilación, lo mismo que hacíamos con el caso del alcohol, para intentar recuperarlo y también pues ver la economía del proceso e intentar optimizar pues toda esa serie de parámetros. Y finalmente, una vez que el catalizador, después de 3 ciclos, que es lo que se ha estudiado de momento en el laboratorio, que parece ser que es lo que nos puede aguantar de manera sucesiva en la reacción, una vez que esté agotado, pasaría a una unidad de regeneración con ácido clorhídrico diluido. Entonces, bueno, una vez que se hizo más o menos el esquema de las distintas unidades que iban a ser necesarias en el proceso, el siguiente paso pues fue determinar pues qué equipos iban a ser los necesarios de los que teníamos ya disponibles en el Centro Tecnológico Cartiz, ¿no? Entonces, la idea era, lógicamente, aprovechar el equipamiento que ya teníamos para intentar hacer todo el proceso, ¿no? Aquí tenéis más o menos un esquema o unas fotografías de los principales equipos que se van a utilizar, y la idea, lo primero que vimos es que teníamos que operar de manera discontinua. O sea, hay muchos procesos que al final se repiten. Todo lo que son reacciones, pues veíamos que lo podíamos hacer en un único reactor. El sistema de destilación pues también nos servía para la recuperación tanto del propanol como del ácido acético. Entonces, bueno, optamos por operar de esa manera y no hacer una planta en continuo, que hubiera sido bastante más costosa y laboriosa, ¿no? Entonces, bueno, una vez definidos los equipos, el siguiente paso pues fue simplemente unirlos, ver qué necesidades teníamos de conexionados, sensores que igual eran necesarios adicionar y que no disponíamos en ese momento. Y posteriormente lo que se hizo fueron pues diversas pruebas, tanto con agua como con el elemento principal, el reactivo principal que se va a utilizar en cada uno de los procesos, para poner a punto cada uno de los equipos, ¿no? De momento, o sea, en el punto en el que estamos ahora es pues eso, una puesta de marcha inicial, y en el momento que tengamos ya la glicerina que nos provenga de la planta del biodiesel, pues tendríamos que hacer la optimización real de cada una de estas unidades, ¿no? Entonces, aquí, bueno, lo que podéis ver a continuación serían los distintos equipos que se van a utilizar. En este caso, tanto la reacción de acidificación, la de neutralización, la extracción y la propia reacción en sí se van a llevar a cabo en un reactor de este estilo, ¿no? O sea, es un reactor preparado para trabajar en atmósfera ATEX. Tiene incorporado un sistema de agitación, un sistema de calentamiento, refrigeración. Y aquí la disposición que veis, pues lo que hemos hecho ha sido conectarlo simplemente a una bomba centrífuga y a un filtro, y está configurado expresamente para la etapa de reacción. En el caso de que tuviéramos que separar sólidos por centrifugación, luego veréis la centrífuga, lo que haríamos sería pues intercambiar el filtro y acoplar directamente, sustituir el filtro directamente por la centrífuga. O sea, va a ser la manera un poco de operar que vamos a tener. Aquí, bueno, podéis ver algunos más de los detalles del reactor, el sistema de calentamiento con resistencias, la refrigeración. Y con lo que respecta al filtro, bueno, pues con lo que estamos trabajando es con un filtro de mangas con un diámetro de poro de aproximadamente 5 micras. O sea que para lo que son los sólidos que se van a formar, pues consideramos que sería suficiente. En el caso de que al final pues no sea suficiente, tenemos la opción también de incluir la centrífuga. O sea, son pasos que luego posteriormente, a medida que se vaya optimizando el proceso, pues se irá viendo. Bueno, luego lo que es el filtro también, aquí bueno, podéis ver algunas fotos de lo que sería la puesta de marcha inicial, y lo que sí que hemos incluido también en el sistema de filtración es una línea de aire comprimido para intentar hacer también filtraciones a presión. O sea, en función un poco de la dificultad que encontremos a la hora de filtrar, tenemos la garantía de que bueno, podemos meter aire comprimido y forzar un poco más la filtración. Esta sería la centrífuga que vamos a utilizar, y como os comentaba, bueno, está pensado sobre todo bien para la separación de las distintas fases que se pueden generar, por ejemplo, en la reacción de acidificación inicial, o bien pues para la separación de sólidos. Este sería el sistema de evaporación.
Al final es un sistema de evaporación que consta simplemente de un calderín donde meteríamos los reactivos que nos interese concentrar y una unidad de condensación, ¿no? Este equipo lo utilizaríamos principalmente para la extracción del alcohol en la etapa de purificación de la glicerina y luego también en la etapa de recuperación del ácido acético una vez que se haya producido la reacción. Entonces aquí, bueno, los principales inconvenientes que hemos tenido es que sí que es verdad que el ácido acético, al tener una temperatura de ebullición pues bastante alta, claro, nos hemos encontrado con el inconveniente de que el sistema que teníamos pues no llegaba a proporcionar la temperatura necesaria para poder evaporarlo. Entonces, bueno, se han hecho una serie de modificaciones, las resistencias que teníamos pues se han acompañado con un baño de glicerina, de manera que también nos permite incrementar la temperatura del sistema. Se va a introducir también una bomba, de manera que podamos ir recirculando el producto desde la salida inicialmente hasta la entrada. Eso nos favorece también el sistema de agitación, porque el sistema de agitación que tiene el sistema tampoco es suficiente. Entonces, bueno, con esa agitación adicional a través de la bomba, pues podemos mejorar los procesos de transferencia de materia y de calor, ¿no?, que también nos interesa. Y luego, bueno, pues por último hemos incluido una bomba adicional, que la que teníamos tampoco nos llegaba, no nos daba el vacío suficiente, pues por una más potente que nos ayude también a bajar la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, bueno, esas han sido las principales modificaciones. Aquí, bueno, tenéis algunas fotos también del sistema a medida que se iban haciendo las pruebas iniciales. Luego, otra unidad que también se va a utilizar en este caso sería la unidad de nanofiltración y, como os comentaba, aquí la idea es utilizar esta unidad en sustitución del proceso de extracción con alcohol. La idea es hacer pasar la glicerina a través de membranas de nanofiltración y, bueno, de momento, como no tenemos todavía la glicerina, lo que os decía, pues lo que hemos estado haciendo es inicialmente pruebas con glicerina pura al 100%, para ver más o menos en qué orden de magnitud nos podemos situar luego en relación desde el punto de vista de operación de la presión junto con el caudal que podemos llegar a obtener en el sistema, ¿no? Bueno, se han hecho pruebas tanto con agua como con glicerina, ¿no? Es en el punto en el que estamos ahora en relación al proceso de la filtración. Y luego, por último, pues tenemos el sistema de regeneración de catalizador, que consta de tres columnas. Probablemente al final con una yo creo que nos pueda servir, porque el volumen de cada una de las columnas, pues vamos, que es suficientemente grande. Y lo que haríamos en este caso pues sería llenar el depósito con la disolución de ácido clorhídrico diluido, que va a ser la que nos actúe luego como insolvente de regeneración. Le haríamos pasar en contracorriente en la columna donde tenemos la resina, y a la salida, para controlar un poco el grado de pureza o ver el punto de ruptura en el que se produce ya la regeneración, pues tenemos tantos sensores que nos permiten medir la conductividad como el pH. Entonces, bueno, el sistema aquí se han hecho pruebas tanto con ácido clorhídrico diluido como con agua, para ver un poco pues que el sistema funcionaba bien y que, bueno, que está a punto ya para el momento que tengamos que hacer las pruebas, pues que esté disponible. Y nada más, ahora en el momento en que nos encontramos, estamos un poco ya a la espera de empezar a recibir la glicerina y empezar a optimizar ya las distintas unidades. Eso es todo. Muchas gracias.